Hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de adoración a Dios. Hoy es el 32º domingo de tiempo ordinario y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos a través de estos dispositivos, a través de la pantalla, a través del Facebook, a través del Zoom. Gracias a Dios porque a pesar de todas las circunstancias, aquí nos unimos y nos fortalecemos los unos a los otros en fe, buscando siempre la armonía entre todos nosotros. Gracias a las personas que se han conectado en este momento, a los miembros de nuestra iglesia, pero también a los amigos y amigas que han sido invitados para compartir esta mañana de adoración, de alegría, de fe, de esperanza con todos ustedes. Nos juntamos en una sola voz, en una sola adoración a Dios y por eso estamos para darle gracias. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Quisiera invitarles para que observen, vamos a compartir pantalla para hacer el llamado a la adoración. Hay una parte que yo voy a leer y ustedes van a leer la segunda parte donde dice comunidad. Esperamos que nos juntemos allí para que juntos y juntas podamos expresar ese sentido de adoración a Dios. Pueblo de Dios, atiende su enseñanza, presta oído a las palabras de su boca. Sus labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres y nuestras madres nos han contado. Comunidad. No las esconderemos de nuestra descendencia. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de las maravillas que ha realizado. Dios nos pide, como hizo con quienes vinieron antes, que enseñemos y compartamos sus mandamientos con nuestra prole, para que se gocen en Dios y honren su nombre para siempre. Solo al Señor nuestro Dios serviremos y adoraremos y obedeceremos. Aleluya. 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 Adoremos a Dios y lo obedeceremos. Vamos a entonar, así como nos hacía este llamado a la adoración, de estar conectados con ese tiempo espiritual de acercamiento a Dios y de adorarle, de reconocerle como nuestro Señor, Salvador, Creador del universo, de esta tierra en la que estamos. Vamos a adorarle a Él y vamos a decirle nuestro canto de alabanza al Señor. Vamos a conectarnos con la letra de esta hermosa canción. Es muy linda y tiene un gran mensaje. Es también un llamado para cantarle a Dios con alegría. Cantemos juntos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi
Incomparables son las promesas de Dios para con nosotros. Y por eso, reconociéndole así, bajo las promesas de Dios, bajo la gracia de Dios sobre nuestras vidas, también nosotros como seres humanos tenemos que confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores, aquellas cosas que hemos hecho, pero también las que hemos dejado de hacer. Vamos a acercarnos a la gracia de Dios con humildad, con sencillez de corazón, para decirle al Señor nuestros errores, las equivocaciones que hemos tenido. Hagamos la oración de confesión, que también vamos a compartirla para que se haga comunitaria e interactiva con todos ustedes. Compartamos la pantalla. Dios de maravillas y de proezas, en muchas ocasiones hemos visto tu mano poderosa en nuestras vidas, haciendo cosas y provocando sentimientos que pensábamos imposibles o improbables. Sin embargo, mucho nos cuesta esperar en ti. La impaciencia nos consume y nuestras oraciones se marchitan cuando sentimos que no nos contestas. Sin entender, en el silencio es también una respuesta válida que refleja que tu sabiduría es mayor que la nuestra. Perdona nuestra falta de sabiduría al no saber esperar en ti. Perdónanos la desesperanza que se apodera de tu pueblo cuando no parece que hemos sufrido por tu vida. Ayúdanos a comprender que tu tiempo no es el nuestro. Y restaura en tu pueblo la esperanza, la fe, la confianza. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hagamos una oración silenciosa para pensar en esas cosas personales, muy individuales. Aquí hemos hecho una oración comunitaria que recoge lo comunitario, no solamente de nuestra iglesia, sino de la humanidad. Pero ahora acerquémonos a Dios de manera silenciosa para decirle al Señor mi pecado, mi reconocimiento de mi debilidad y mi confesión a Él personal. Oremos.
Hay una hermosa canción que lleva por título Se quedó conmigo. Esta hermosa canción hace parte también de la restauración de nuestra vida y de la gracia que recibimos de Dios. Vamos a escucharla con mucha atención, afinando nuestro oído, ese hermoso mensaje que ella contiene. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Amén. Qué hermosa canción. Él sigue aquí paciente, esperando que nosotros nos volvamos a Él. Sigue aquí sin enseñarnos,
Sigue a tu lado para darte fuerza y ánimo en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Así lo crees? ¿Crees que Dios está contigo, acompañándote aún en las más difíciles circunstancias? Podemos sentir la compañía de Dios y por eso le damos gracias y por eso levantamos nuestra frente, por eso levantamos nuestra voz, por eso levantamos toda nuestra vida cuando en esas circunstancias difíciles nos sentimos caídos y abrumados. Escuchemos las palabras de la seguridad del perdón. Pablo nos da palabras de consuelo cuando escribe: y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios que nos llama es fiel y en Cristo escuchamos de nuevo esas palabras que Pablo repitió a la comunidad y que hoy nos dan seguridad. Hemos recibido el perdón, hermanos y hermanas. Dios nos perdona. Estemos alegres, seamos felices, porque Él está con nosotros para perdonarnos. Amén y amén. Por eso cantamos con alegría esta hermosa canción, Celebraré de tu amor, interpretada también por nuestro hermano Marvin Merlano. Bueno, hermanos, estamos aquí en la parte de la alabanza donde nos gozamos por celebrar esa misericordia de Dios, de que nos ha perdonado, de que está con nosotros a pesar de cualquier cosa que pasemos en la vida. Y bueno, vamos ahora con nuestras palmas, con nuestra alegría, a celebrar ese amor de Dios. Oh, no. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmesurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor.
Vamos con las palmas. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré, dile, celebraré tu amor y su misericordia, oh Dios. Oh, oh, celebraré tu amor todos los días, tu gran misericordia, tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor, celebraré todos los días tu gran misericordia inmerecida. Celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, celebraré. Amén. Amén, 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 amén. Y nos hemos preparado todo este momento de entrada, de inicio, para escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, estamos listos para eso. Le hemos pedido a nuestro hermano Oscar para que guíen una oración de iluminación y haga lecturas que aparecen consignadas en nuestra guía de esta mañana. Oremos, amados, nuestro manos para que Él nos oriente, para que Él nos guíe, para que Él conduzca nuestras vidas por caminos de amor, por caminos de solidaridad, por caminos de amor. Amado, bendice nuestras vidas, bendice a personas que van Tenemos problemas con la conexión de Oscar y de Tere. Vamos entonces a leer el texto que aparece en la guía, que es el Salmo 136, versículo 1 al 16. Vamos a buscar en nuestras Biblias el texto, si apenas él pueda tener la conexión. Le vamos a dar paso para la siguiente lectura. Salmo 136, versículos 1 al 16. Escuchemos la palabra. ¿Vio la conexión de Oscar? Bueno, Oscar, tu conexión, puedes leer el Salmo 136. porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas,
porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es para su misericordia. Y la luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Mas a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que condujo a su pueblo por desierto, porque para siempre es su misericordia. También leemos una porción de su palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso del 7 al 10. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, para sacarlo de aquella tierra a la tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión que con lo que los egipcios la oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Amén. Amén. Vamos a escuchar el texto del Nuevo Testamento que está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 37. Dice así, de la siguiente manera. Respondió Jesús y dijo: un hombre cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es palabra de Dios para nuestra vida. Principio, misericordia. Es el tema que vamos a escuchar y que Dios ha puesto en los labios de nuestro hermano César Moya
que es pastor de la iglesia menonita, y lo hemos invitado a compartir la palabra en esta mañana. Bienvenido, pastor. Gracias, reverenda Vilma. Es un gusto, hermanos y hermanas, compartir con ustedes después de tantos meses, ¿verdad? Como de ausencia de contacto con ustedes, pero siempre cuando he visto sus cultos por el Facebook, les he dado un like, les he dado algún saludo. Y bueno, también Patricia ha estado muy pendiente de las actividades de ustedes. Me alegra mucho volverles a ver y me gustaría mucho que pudiéramos encontrarnos presencialmente de nuevo en los cultos, que llega a ser como una utopía, pero también un desafío en estos tiempos de la pandemia, ¿no? Algunas iglesias ya lo han comenzado a hacer. Iglesias menonitas, por ejemplo, ya lo han comenzado a hacer, y eso pues ya comienza a marcar otro rumbo de la vida eclesial. Así que un saludo especial para todos y un abrazo a la distancia, y gracias, estimada Vilma, por abrir este espacio para compartir la palabra de Dios. Yo voy a compartir una presentación que va guiando, que va ayudando a ver por dónde vamos en esta reflexión. Entonces la voy a compartir en estos momentos. Me dicen si me están escuchando bien, están viendo bien la presentación. Sí, se ve bueno, bien. Está muy bien. Se escucha bien. Bueno. El principio misericordia. Este tema que he escogido para el día de hoy es basado en el aniversario de los mártires jesuitas en el país del Salvador, que justamente el próximo 16 de noviembre se estará cumpliendo un aniversario más de esta masacre. Me impactó mucho esta situación cuando, con motivo de mi disertación doctoral, estaba haciendo esa investigación y visité, dentro de otras universidades, en las bibliotecas, la biblioteca de la Universidad Centroamericana, donde trabaja el famoso teólogo John Sobrino, pues quien ya está pasando los 80 años de edad. Yo creo que está en unos 86, 88 años en este momento. Y me impactó mucho conocer de primera mano lo que había sucedido con estos, 6 jesuitas y la pareja que les ayudaba en ese entonces en el jardín y en la cocina. Pero lo que quiero decir con esto es que a partir de esta masacre de los jesuitas, el sacerdote teólogo John Sobrino comenzó a reflexionar mucho sobre lo que significaba el principio misericordia, y he aprendido mucho al respecto, y creo que para nosotros en Colombia, que también vivimos masacres permanentemente, según los últimos datos que he podido constatar de Indepaz, como ustedes se dan cuenta, más de 282 personas han sido asesinadas en 71 masacres durante el año 2020, y tal vez ya cuando yo esté presentando estas cifras, estas han aumentado. Pero a partir de este contexto que también está enmarcado por la pandemia que estamos viviendo ya por más de 8 meses, por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, creo que a veces se nos olvida que la vida continúa, que las injusticias siguen, y que nosotros no debemos perder de vista que el Señor nos ha llamado a contestar frente a esa realidad que va más allá de la pandemia. Por eso la pregunta por la que yo quiero partir en esta reflexión es: ¿qué significado adquiere la misericordia en un contexto de violencia que deja víctimas fatales y familias sin reparación? ¿Qué significado adquiere la misericordia en este contexto de violencia? Y yo quisiera entonces, para entender qué significado adquiere la misericordia en este contexto,
presentar lo que significa misericordia en el griego. Hay 3 sentidos figurados en el griego bíblico para misericordia. Una de las palabras que usa la Biblia para misericordia es eleos, que significa enternecerse, conmoverse, es decir, como un sentimiento. Otra palabra en griego que se encuentra es oikifirmos, y que significa la exteriorización de la compasión ante el infortunio del otro. Y la otra palabra, el otro término es esplagna, que es el que se usa justamente en la parábola del buen samaritano y que connota el lugar en el que se experimenta este sentimiento, el corazón. Entonces, fíjense ustedes, por un lado está el sentimiento, por otro lado está la exteriorización y por otro lado está el lugar donde se alberga. Pero contrario a ese significado de misericordia que está en el griego, también está el significado de lo contrario, que es ser despiadado, inhumano, cruel, ¿no? Cuando se practica la falta de misericordia, el despiadado, el inhumano, el cruel. Estas connotaciones de misericordia, sin embargo, pueden ser verdaderas y buenas, pero también pueden ser insuficientes y hasta peligrosas. Por ejemplo, si nosotros asumimos la misericordia como compasión, el peligro de que asumamos solamente la misericordia como un sentimiento de compasión es que no haya praxis y nos quedamos pensando que la misericordia es solamente un sentimiento y no lleva a la praxis. La praxis entendida como estas acciones que uno lleva a cabo, pero basadas en una reflexión. Otra connotación es que uno puede entender la misericordia como una práctica de obras de misericordia. Y eso está muy bien. Dar aliento, dar de beber al sediento, etcétera, vestir al desnudo. Pero el peligro con este enfoque de que la misericordia tiene que ver solamente con hacer obras es que nos podemos quedar sin hacer un análisis de las causas del sufrimiento. Entonces, cuando vemos a las personas sufrir y hacemos obras por ellas, pero olvidamos las causas de su sufrimiento, es otro de los peligros que connota tener un significado de esta magnitud. Por otro lado, el alivio de las necesidades individuales, también muy relacionado con lo anterior, y que nos lleva al peligro de que no trabajamos por transformar las estructuras. Es decir, todo se convierte en buenos deseos, se convierte en sentimientos profundos, pero no en un trabajo por transformar las estructuras de la sociedad. Por supuesto, la otra connotación de misericordia es ver las actitudes paternales o paternalistas y que lleva el peligro consecuente del paternalismo, es decir, de proveer y dar, pero no trabajar ni ver cambios. De manera que con estas connotaciones de misericordia, yo quisiera presentar a partir de la definición que da John Sobrino de lo que es el principio. No es solamente misericordia como una palabra aislada, sino como un principio, como cuando hablamos del principio de la no violencia, como cuando hablamos del principio de la paz, como cuando hablamos del principio de justicia, que también son valores. Pero el principio misericordia es un amor particular que está en el origen de un proceso y busca la reivindicación del prójimo que sufre por causa de una acción infligida injustamente contra él o contra ella. A mí me gusta mucho esta definición que da John Sobrino justamente en uno de sus libros que lleva por título Principio Misericordia. Es un amor particular
pero es un amor que está en el origen de un proceso. Es decir, que cuando comenzamos a tener ese sentimiento, es el inicio de un proceso que busca la reivindicación del prójimo, de un prójimo que sufre una acción infligida injustamente contra él. Y este amor particular conlleva unas acciones en favor del sufriente. Este es el principio fundamental de la actuación de Dios, de Jesús y de la Iglesia. Cuando hemos leído los textos del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de cómo el pueblo de Israel recordaba esa misericordia que había sido fruto del amor de Dios en ellos. En Éxodo 3, 7 y los versículos siguientes, cuando dice, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en su sufrimiento y he bajado a liberarlo. Nosotros nos damos cuenta que la misericordia aquí es una reacción ante el sufrimiento ajeno que ha tocado las entrañas. Es una acción motivada por ese sufrimiento. De manera que Dios mismo nos muestra a nosotros este principio de la misericordia. Se mueve ante el sufrimiento del pueblo, pero es un sufrimiento que ha tocado las entrañas de él. Y cuando nos vamos a la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, antes de sacar algunas conclusiones de esta parábola, me parece muy importante que podamos ver algunos datos exegéticos de esta parábola. Por ejemplo, que la parábola del buen samaritano tiene sus raíces allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículos 5 al 15, y es una historia en donde los samaritanos rescataron a los judíos que habían sido derrotados en la batalla, les alimentaron, les vistieron, les ungieron y les llevaron a sus hogares en Jericó, mucho como está relatado en la parábola del samaritano. Es una coincidencia, ¿verdad? Allá en el segundo libro de Crónicas. De manera que, además, esta parábola tiene otros aspectos interesantes, datos exegéticos, como que nos dice que esta situación del hombre que iba en el camino y que cayó, habla del camino de Jerusalén a Jericó. Y dicen los exegetas que en este camino muchas personas sufrían a mano de los malhechores y era un camino especialmente peligroso debido a que el terreno era escabroso y habían cuevas alrededor de él que permitían que los malhechores se escondieran. Pero además de esto, Jericó, que era una zona habitada por sacerdotes cuando no estaban en funciones del templo. A propósito de la geografía, Jericó se encuentra, creo que por debajo del nivel del mar, mientras que Jerusalén está a más de 1000 metros. De manera que había que descender bastante para llegar a Jericó. Hay una palabra que usa, una palabra que se usa en el texto, y cuando dice que lo despojaron, esa palabra griega, ekduo, que significa desnudar. Fíjense ustedes que despojar va más allá de como de quitarle cosas, es desnudar, como quitar hasta lo último que le queda al ser humano, ¿no? Y además la palabra hiriéndole también es una palabra en griego que dice plejé, que significa plaga, herida, azote, etcétera. De manera que ahí tenemos nosotros parte de estos datos exegéticos que nos ayudan a entender muy bien que lo que ha sucedido y lo que se relata en esta parábola es una situación que va más allá de una golpiza, va más allá de haber dejado herido a una persona físicamente. Es haberlo despojado, haberle quitado su dignidad, haberle quitado lo poco que tenía para vivir. El sacerdote es otro de los aspectos o de los datos que nos presenta este texto
muy interesantes en la exégesis. Este sacerdote, recuerden ustedes, que representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Y la palabra que dice que cuando el sacerdote lo vio pasó de largo, en el original esa palabra tiene como significado se fue por el lado opuesto. Fíjense ustedes, es como si cuando hablamos de seguir el reino de Dios y como cuando damos vuelta y nos vamos por otro lado. Y lo mismo pasa con el levita. Los levitas pues representan el tercer grado en la jerarquía eclesiástica y eran los encargados del culto, cuidaban el santuario y ayudaban a los sacerdotes, pero igual que el sacerdote, el levita dice, se fue por el lado opuesto. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, uno puede llegar a pensar de que ellos tenían sus razones para evadir, encontrarse o atender a esta persona que había quedado malherida, moribunda. Y una de las razones que se encuentran en la cultura es que justamente los judíos consideraban que cuando había un muerto o un herido, tocarlo podría considerarse como quedar contaminado, se consideraba inmundo y por lo tanto debería entrar en un proceso de cuarentena como lo que hemos experimentado en estos meses. ¿Para qué? Para realizar una ceremonia de purificación. También nos habla del samaritano, o sea, no nos está hablando de otra nacionalidad o de otra raza, sino de un samaritano, que los samaritanos eran despreciados, como ustedes bien saben, porque eran considerados una raza fruto de una mezcla de los judíos con otras naciones y por eso lo consideraban una raza contaminada. Y finalmente, otro dato exegético que me parece muy importante y que puede aportarnos a nuestra reflexión es que nos habla de que el buen samaritano atendió al herido en el mesón y era un mesonero y que le dio al mesonero y la palabra griega ahí en su traducción es de mesonero es lugar donde todos son recibidos. Miren ustedes, lugar donde todos son recibidos. Es decir, de una vez Jesús en la parábola lo que hace es orientar la respuesta para esta persona, para el joven que había preguntado quién era su prójimo, ¿no? O mejor, el intérprete de la ley en Lucas 10. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, a pesar de haberle dado unas explicaciones y que él, el intérprete de la ley, no entendía, de todas maneras, Jesús insiste para darle una explicación y lo hace con la parábola del buen samaritano. De manera que la misericordia de Jesús lo que quiere hacer es ver lo que es un ser humano íntegro, completo. Nos dice lo que es el ser humano. Vio un herido, reaccionó y le ayudó en lo que pudo. Lo hizo movido a misericordia. No dice con qué finalidad lo hizo, pero dice que lo hizo movido a misericordia. Y además interioriza el sufrimiento de sus entrañas. Ser humano es reaccionar con misericordia. No hacerlo es negar esa esencia, como sucedió con el sacerdote y el levita, que le dieron un rodeo a la situación y luego se fueron por otro lado. Se fueron por el lado opuesto. De manera que misericordia es el amor puesto en práctica que surge ante el sufrimiento ajeno injustamente infligido. Acuérdense que estamos resignificando lo que es la misericordia a partir de un contexto de violencia, donde hay víctimas fatales y donde los familiares no son restaurados o reparados. Es el amor puesto en práctica para erradicar el sufrimiento del otro, por ninguna otra razón más que la existencia misma,
de ese sufrimiento y sin ofrecer ninguna excusa para no hacerlo. Esto me parece a mí bastante confrontante para nuestros días, porque debemos saber muy bien que, claro, en nuestras situaciones cotidianas aplicamos la misericordia, pero estamos hablando de cómo aplicar, cómo practicar la misericordia en este tipo de contextos donde hay masacres, donde hay asesinatos de líderes sociales, donde hay víctimas a las que no se les ha reparado y que no se les ha aliviado el dolor, su sufrimiento. De manera que misericordia, podríamos decir, es una actitud fundamental ante el sufrimiento ajeno, en virtud de la cual se reacciona para erradicarlo. Esa falta de misericordia nosotros la vemos en la parábola con el sacerdote y el levita, ¿verdad? Los dos se fueron por el lado opuesto. Claro, como ya explicaba en los datos exegéticos que nos aportan los eruditos, ellos estaban seguramente yendo ya hacia Jericó, venían de Jerusalén de cumplir sus ritos, o al contrario, iban para Jerusalén y de pronto por eso no atendieron al herido, porque se contaminaban y con la contaminación no podían ejercer sus rituales, según la tradición. Entonces, la inmisericordia, que es lo contrario de la misericordia, es la que hiere y da muerte a los seres humanos. Y esto es muy peligroso para nosotros en nuestros días. ¿Cómo estamos nosotros enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros discípulos, discípulas o condiscípulos y condiscípulas este principio de misericordia a tal punto que nos duela la muerte de seres humanos, a tal punto que nos duela profundamente que se hiera y se dé muerte a otros seres humanos? La misericordia, como nos recuerda esta figura, es la que amenaza y da muerte a los que se rigen por la misericordia. Esa es inmisericordia. Entonces, en conclusión, hermanos y hermanas, ya para terminar, hemos resignificado la misericordia para contextos de violencia y con víctimas fatales y familiares sin reparación, como es el contexto de Colombia. Hemos rescatado el principio misericordia más que de obras de misericordia. Hemos hablado de la misericordia como el amor que nos debe mover a actuar en favor de los que sufren aflicción. Y hemos visto este principio en la acción de Dios en el Antiguo Testamento en favor de su pueblo para sacarlo de la esclavitud. Y lo hemos visto en Jesús, hemos visto en Jesús el significado de misericordia, particularmente a través de la parábola del samaritano. Dejo estas dos preguntas para nosotros y nosotras y para la iglesia. ¿Cómo vivimos nosotros y nosotras en la cotidianidad el principio de misericordia? Y para nosotros como iglesia, iglesia institucional o congregaciones, la iglesia, ¿cómo vive el principio de misericordia en estos momentos de Colombia? Muchas gracias por su atención, que el Señor nos continúe bendiciendo y que su palabra cumpla su propósito en nosotros y nosotras. Muchas bendiciones. Agradecemos mucho al pastor César por compartir con nosotros este mensaje, esta profunda enseñanza que nos pone a pensar realmente que muchas veces estamos alejados de lo que es la misericordia. Y pedimos misericordia a Dios, pero en nuestro actuar diario no somos misericordiosos. No erradicamos el dolor, el sufrimiento, las angustias,
de las personas que están sufriendo, de los que están más afligidos que nosotros. Porque nosotros podemos decir, pero yo también sufro, yo también estoy afligida, pero hay otros que están mucho más afligidos. Y qué bueno escuchar entonces esta profunda enseñanza, que la misericordia es el amor puesto en práctica para erradicar el sufrimiento ajeno que es injusto. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor César. Lo tuvimos empezando esta pandemia con nosotros, compartiendo también la palabra. Creo que todos ustedes le recuerdan la enseñanza que nos dejó. Estuvo bastante enfermo también, tocado por el virus. Y le damos gracias a Dios porque estuvo con él, acompañándole y dándole fuerza en medio de su enfermedad. Y hoy tenemos nuevamente ese privilegio de escuchar sus enseñanzas. Gracias, Pastor César, que Dios lo siga bendiciendo, que lo siga acompañando, y nosotros hemos aprendido mucho de la enseñanza en esta mañana. Gracias, Vilma. Con mucho gusto. Respondiendo a esa palabra que nos llama a la misericordia y a tener ese sentido profundo, como iglesia nos preparamos, y en el llamado que hemos recibido de este mensaje, nosotros nos preparamos para seguir llevando ese mensaje a otras personas que tal vez están en medio de sus aflicciones. Y somos almas o vidas. La canción dice alma misionera. A mí me gusta más la palabra, somos vidas, somos personas que vamos llevando la misión, que nos convertimos en portadores y portadoras de un mensaje de esperanza. Vamos a escuchar este mensaje hermoso de esta canción y nos conectamos también con el mensaje que hemos escuchado y los desafíos que Dios pone delante de nosotros. Escuchemos. Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámate a servir. Llévame donde la gente necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es su amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde la gente necesite tus palabras, necesite ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente no saber de ti. Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bueno que es su amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde la gente necesite tus palabras,
hermosa canción que nos inspira, que nos da la esperanza, que nos da la fuerza para seguir anunciando la vida en medio de tantas dificultades, en medio de tantas situaciones que vivimos y experimentamos a diario. Vamos a compartir esos motivos de oración, de acción de gracias que ustedes han colocado en el chat del Zoom y tal vez, bueno, algunos también a través del Facebook han estado compartiendo sus mensajes. Le hemos pedido a nuestro hermano Carlos que por favor haga la lectura de los mensajes compartidos en esta mañana. Muy buenos días nuevamente a las hermanas y hermanos, al pastor César y usted, reverenda Vilma. En esta mañana tenemos acciones de gracias y algunas peticiones de nuestra familia de la Novena Iglesia. En primero está el señor Oscar Vizcaíno, dice: damos gracias a Dios por las cosas maravillosas que nos da, pero también pedimos por dos familiares que necesitan de su sanidad, Guillermo Villanueva y Armando Llerena, y pedimos la bendición para Oscar Elián. También el hermano Marvin dice: pido oración por la sanidad de la señora Alba Rocío Ortiz Cantillo, la cual está esperando el diagnóstico del examen del COVID, que ojalá salga negativo, y para que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde el corazón de su hijo Tom Ortiz. La pastora Patricia dice: por favor, sus oraciones por mi amiga Norma Urizar, quien padeció de cáncer de seno y ahora se someterá a nuevos exámenes en su otro seno y en todos sus huesos después de muchas quimioterapias. Ella vive en Guatemala. Que Dios la acompañe en su tratamiento y fortalezca su espíritu. El presbítero Jacobo dice: oración a todas las personas que están sufriendo de duelo por la pérdida de sus seres queridos. Oración por todos los que han perdido cosas materiales como sus ahorros, trabajo para seguir adelante en este tiempo de pandemia. Y oración por mi sobrina Ingrid, por una operación en la rodilla, y una oración a cada uno de nosotros para que nuestras almas sigan en camino de la fe y la buena voluntad. La hermana Elizabeth: buenos días, hermanas y hermanos. Agradecida con nuestro Padre Celestial por la vida, por la salud, por la familia, por el beneficio que recibimos de la tecnología, ya que aún en medio de tanta adversidad podemos compartir como iglesia, como hermanos. Elevo oración por el descanso eterno de todos los que han partido a la presencia de Dios. Fortalece y consuelo a las familias afectadas por estas pérdidas. Amén. La hermana Dayana dice: buenos días, bendiciones. Doy gracias a Dios por permitirnos estar con vida y salud, por darle a Sebastián la oportunidad de cumplir sus 2 añitos. Le doy gracias a Dios por permitirme haber tenido a mi mamá en casa compartiendo varios días. Y bueno, pido mucha oración por la vida de mi madre Elizabeth. Y finalmente la presbítera Milady Rodríguez dice: doy gracias a Dios por la salud y vida y por todo el tiempo que permitió a mi tía vivir entre nosotros, y sabemos que goza de su presencia. Estos son los mensajes de la mañana de hoy, pastora. Bien, gracias. Gracias, Carlos. También en el Facebook tenemos personas que han estado colocando sus mensajes, y agradecemos también la participación de las personas que se vincularon allí. Julio Hamburger, tenemos 10 personas que han dado su like. Julio Hamburger dice: buenos días, bella iglesia, novena, dispuesto a escuchar la prédica y escuchar las hermosas alabanzas. Eso me parece muy importante porque hay personas que reciben no solamente del mensaje, que es lo principal de nuestra celebración, pero también cuando escuchamos mensajes a través de la alabanza, la adoración a Dios, significa que también llega. Así que nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas del grupo de liturgia sientan que las canciones que ustedes expresan, la fuerza, ese entusiasmo que le ponen cuando cantan una canción, está llegando también a las personas. Por eso quiero también agradecer mucho por la vida de Adriana, por la vida de Alfredo, de Jesús, por la vida de Marvin, de Angélica, que hoy no está con nosotros, pero que también le da mucha fuerza y entusiasmo a este espacio. Y también detrás ahí como de bambalina, de cámara, nuestro hermano Luis, que nos apoya también con las pistas para las canciones.
Dios les siga bendiciendo a ustedes. Y hay otro mensaje también de, bueno, está Caroline también dando el saludo de buenos días, Milena García, que se conectaron con nosotros, Amparo Llanes, Marta Llanes, mis dos hermanitas, ahí están. Gracias por estar conectadas y también participar de estos tiempos, de estos espacios. Vamos a tener un momento para cantarle el feliz cumpleaños a Sebastián, cumplió años, y también Caridad cumplió años. Le damos gracias a Dios por la vida de Caridad, porque sabemos que Dios la ha bendecido mucho en medio de todo su servicio, todo ese empuje que ella le pone a trabajar por la gente que más lo necesita. Le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios la ha bendecido en gran manera. Y también damos gracias por el cumpleaños de nuestra hermana Gisela Villa, que también estuvo de cumpleaños. Así que tenemos 3 personas que cumplieron años. Por lo tanto, vamos a cantarle el feliz cumpleaños. A ver, equipo de liturgia, ¿nos ayudan con esto? Así es, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a todos los hermanos que estuvieron cumpliendo años. También quiero agregar a este hermoso prejuvenil, a Jonathan, que también estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Y así que vamos a cantarle ese feliz cumpleaños a todos los hermanos y hermanas. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y por la eternidad. A Dios te damos gracias, que con sincera bondad al fin de ese año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y por la eternidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, que colmen los futuros de mi prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida por la eternidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños feliz, que los cumplan feliz, que los puedan cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año siguiente. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bueno, feliz cumpleaños para Santiago. Qué bonito, Santi, que te ves allí. Un aplauso para Santi, que Dios lo siga bendiciendo, que le dé esa sabiduría para que también crezca en todo sentido, en todas sus dimensiones humanas, no solo físicamente, sino aquí cognitivamente, en pensamiento, y un servidor más para Dios. Así que le damos gracias por la vida de Santiago, de Caridad, y también de Gisela y Jonathan también, que estuvo de cumpleaños. Vamos a tener la oración final, la oración pastoral, teniendo en cuenta las peticiones también que fueron expresadas por los hermanos y hermanas. Sigamos orando por tantas personas que han sido afectadas por este virus, por esta pandemia, y orando por las personas que perdieron sus seres queridos, porque necesitamos el consuelo, la fuerza que viene de Dios para cada uno de ellos. Vamos a acercarnos entonces al Señor y oramos y terminamos con la bendición. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo, por este espacio que tú nos has permitido tener para alabarte, para adorar tu nombre, Señor, para reconocerte como nuestro Creador. Pero también la oportunidad de escuchar tu palabra, esa palabra que afina nuestros
nuestras mentes, nuestros corazones y nos prepara, Señor, para seguir anunciando la vida, anunciando la esperanza en medio de tanta dificultad. Queremos, oh Dios, poner en tus manos nuestras necesidades. Estas aflicciones que hoy tenemos, Señor, que sabemos que no permanecerán, que son de este momento, de este tiempo. Queremos, oh Dios, pedirte que en medio de esta circunstancia tú sigas dándonos la fuerza, sigas dándonos, Señor, el coraje, la valentía para seguir soportando, Señor, todas estas situaciones, todos nuestros dolores y angustias. Queremos poner en tus manos, oh Señor, a las personas que han sido mencionadas en esta mañana. Oramos por Norma, que es la petición de nuestra hermana Patricia. Oramos por Oscar Elián, por Alba Rocío, por Ingrid, que va a ser operada. Y damos gracias por las personas que celebraron la vida también en esta semana. Están todos ellos, Señor, en tus manos, bajo tu propósito, Señor. Cúbreles con tu manto protector. Toca sus cuerpos enfermos. Toca, Señor, sus mentes y ayúdales también a caminar junto a ti. Permite que tu gracia sea derramada sobre cada uno de ellos, que sigas consolando nuestros dolores también y nuestras angustias. Queremos seguir orando, Señor, por las personas que están enfermas, que no hacen parte de nuestra comunidad, pero que están en clínicas, en hospitales. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú les sigas ayudando en su recuperación. Oramos también por los médicos que están atendiendo a estas personas. Oramos, Señor, por las personas que han tenido pérdida, para que tú, Señor, sigas consolando en medio del dolor, en medio de su angustia que vive ahora, Señor. Y pedimos, oh Señor, tu bendición. Pedimos, Señor, que tu gracia sea manifestada permanentemente, que esa gracia que nos dio Jesucristo nos acompañe siempre, que la podamos sentir en cada uno de nosotros y de nosotras, que podamos sentirnos alegres porque cada día recibimos tu gracia. Gracias, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, también, oh Dios, imparta sobre nosotros esa fuerza, ese aliento de vida, ese amor en cada uno de nosotros. Y que nos abraces como el Padre amoroso que abraza a sus hijos, como la Madre amorosa que los acoge, que también podamos sentir ese abrazo que viene de ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, que vivamos felices, contentos. Gracias una vez más por todos los que participaron en nuestra celebración. Y bendecidos a través de la palabra. Amén y amén. Joda.